Hola a todos, bienvenidos a un podcast live más de la semana, bienvenidos a Conversaciones Aduaneras. Para mí es un gran gusto tenerlos aquí de nuevo cada semana y poder compartir con ustedes. Qué bendición, me encanta que estén aquí. Hoy vamos a tener a dos invitadas muy tesas, como siempre, como todos los martes aquí en nuestros podcast live. Y quiero que les demos la bienvenida mientras ellos se conectan. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el régimen simple de tributación. Y yo sé que ese tema les va a abrir un poco más el panorama y el conocimiento sobre también cómo poder constituir una empresa bien en Colombia sin ningún, digamos, inconveniente o con beneficios tributarios que pueden ser muy favorables para ustedes si apenas van a comenzar. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola Bienvenidísima a Manu, Conversaciones Aduaneras. qué gusto estar por aquí nuevamente. Muchísimas gracias a ti por tu generosidad, abrirnos este espacio con tu comunidad. Felices nosotros de estar aquí compartiendo un poquito de esto del régimen simple de tributación. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos. La verdad, nosotros hemos hecho un montón de revisiones y en la práctica vemos cuán beneficioso es, no solo para los que no están inscritos, o sea, que están fuera del universo de los temas tributarios y no están ni siquiera inscritos como tal en la DIAN, sino para quienes ya lo están y dependiendo la actividad en la que se desenvuelvan, pues ver qué tan conveniente es o no estar en el régimen de renta ordinario o en el régimen simple que, como te digo y les digo pues a todos, hemos visto muchísimos beneficios y una herramienta de eficiencia tributaria también, ¿por qué no? Ahorita sí, bueno, antes de comenzar con el tema en específico, me gustaría que primero me contaran un poquito sobre ustedes, cada una, por favor, si quieres Gina primero y después Lina, para que las personas las vayan ubicando bien. Súper bien, me parece, Manu. Muchas gracias. Gina Ortiz, un gusto nuevamente estar en este espacio, Manu. Abogada, contadora, especialista en Derecho Tributario y bueno, básicamente en Forbes Mazars ocupo el cargo de gerente senior justamente en estos temas de asuntos tributarios. Igual Lina también, que le doy paso para que ella se presente. Hola, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Lina Toro, yo también soy gerente senior de la firma Forbes Mazars. Tengo alrededor de 15 años de experiencia en todos estos temas de impuestos. Soy abogada, contadora y pues nada, muy contentas de estar acá en este live. Bueno, qué bueno, me alegra muchísimo tenerlas aquí. Bueno, hoy queremos hablar sobre el régimen simple de tributación. Eh, Básicamente que nos cuenten de qué se trata y por qué es tan importante que lo conozcamos, porque de verdad muchas personas desconocen lo que significa este régimen, los beneficios, las oportunidades, los descuentos, pero también los requisitos. Entonces, pues si quieren empezamos hablando como de la generalidad de este régimen y cómo podemos acceder a él. Claro que sí, Manu, mira. El régimen ha cobrado muchísima relevancia porque tiene una simplificación de las cargas formales y sustanciales. ¿Eso qué quiere decir? Mientras que cuando estamos en el régimen ordinario de renta, tenemos que hacer presentación de la declaración de renta, comúnmente si se cumplen requisitos hay que practicar retenciones en la fuente. Las personas además están sujetas a que se les practique esta retención. Recordemos que esta retención es un mecanismo de pago anticipado del impuesto, entonces todo el mundo, dependiendo quién sea el pagador, pues va a tener que practicar una retención. Tiene además, dependiendo la actividad y dependiendo en dónde desarrolle la actividad, que presentar declaración de industria y comercio. En fin, dijéramos que normalmente y para todos es de conocimiento que nosotros, me refiero a Colombia, pues como país, como dijéramos, en general para acceder a las actividades y generar empresa o hacer empresa como tal, para nadie es un secreto que estamos, mejor dicho, llenos de un montón de requisitos frente al acceso incluso a generar, insisto, generar la empresa, acceder como tal a lo que es la inscripción ante la DIAN, bueno, un montón de requisitos formales y por supuesto eso viene acompañado de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones formales ante la DIAN y ante los municipios si hablamos de impuesto, industria y comercio. ¿Qué trae el régimen simple y cuál es la novedad? O ya a este punto novedad no, porque ya la traemos desde hace algún par de años e incluso se pretendió eliminar porque justamente tiene muchos beneficios en materia tributaria, me refiero en materia de tarifa como tal, y ya lo vamos a ver con Lina,
son unas tarifas bastante bajitas que aplican respecto del ingreso y eventualmente por esa vía, a juicio del gobierno, se estaba recaudando menos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué busca el régimen simple? Justamente incentivar en principio la formalización y parte de eso es, venga, vamos a hacer que usted entonces no tenga que presentar toda esta serie de declaraciones periódicas, retención en la fuente se presenta mensual, por ejemplo, el IVA pues podrá ser bimestral o cuatrimestral dependiendo, el tema de industria y comercio también anual, pero hay un montón de asuntos que dependen de cada jurisdicción, entonces si eres retenedor, bueno, digamos un sinnúmero de obligaciones y lo que hace el régimen simple es decir, no, consolidemos esto en una sola declaración, se presenta anual, eh, tiene muchos beneficios además, no solo por la formalidad, y ya voy a mencionar lo otro desde el punto de vista sustancial. Entonces se presenta una sola declaración anual, se presentan unos anticipos bimestrales y en esa declaración va a estar incluido lo que haría las veces del impuesto de renta, que acá viene siendo el impuesto simple, el impuesto de industria y comercio, que está incluido además en la tarifa, que ya Lina nos va a dar un poquito como el marco de esas tarifas entre cuánto y cuánto oscilan. Ya lo vamos a ver porque además depende de la actividad específica. Mm, si de pronto la actividad a que se dedica el contribuyente entonces es bares, restaurantes, dijéramos este tipo de actividad, entonces se generará impuesto al consumo, también lo metemos en esa misma declaración. Incluso el IVA, que como mencionaba, que usualmente es bimestral o cuatrimestral, acá también va anual. Entonces dijéramos que desde ahí ya nos están diciendo, bueno, no tiene que presentar esto, industria y comercio, entonces si opero en varios municipios y dependiendo la actividad también, entonces tendré que ir a inscribirme y cumplir con requisitos formales y también de fondos, o sea, sustanciales, ir y pagar, etcétera. Todo eso también queda cubierto ahí, entonces yo se lo pago a la DIAN y la DIAN se encarga a través del Ministerio de Hacienda de distribuir a los municipios que correspondan. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de carga formal, pues claramente hay una reducción importante. Y desde el punto de vista sustancial, entonces vamos a ver un montón de atractivos. Uno, las tarifas que ya mencionaba, y ahorita Lina nos va a contar un poquito de eso. Eh, lo otro, libera caja en el sentido de que entonces los pagos que le realicen sus clientes pues no van a estar sujetos a retención en la fuente. Entonces libera caja desde esa perspectiva. No son agentes retenedores, salvo que tengan nómina y digamos, el pago supere los umbrales, entonces solo en ese caso. Entonces también es un beneficio importante desde el punto de vista formal, insisto. Y algo supremamente importante es que a diferencia del impuesto de renta que grava una renta, una utilidad fiscal después de una depuración, cumpliendo un montón de requisitos también formales, que si la persona estuvo inscrita en el RUT, que si hay que generar unos documentos electrónicos que soporten el pago, si es que a quien se le va a pagar no está obligado a emitir factura, que si el límite de los pagos en efectivo, por ejemplo, que es una norma también de renta, bueno, el régimen de entidades controladas del exterior, que es un régimen que busca atraer rentas pasivas, por ejemplo, al país, dependiendo si hay vehículos en el exterior donde se estén generando ingresos. O sea, hay un montón de cosas asociadas al régimen de renta que en el régimen simple no aplican, porque justamente lo que dicen es, lo que su finalidad o su filosofía es justamente simplificar, valga la redundancia, justamente la manera de liquidar el impuesto. Entonces, mientras en renta tengo que hacer todo esto, revisar si cumplo con requisitos, además de si el gasto en el que incurrió la compañía es necesario, es proporcional, tiene relación de causalidad y mirar un montón, insisto, de normas asociadas a la deducibilidad de un gasto, en el régimen simple nada de eso opera. ¿Por qué? Porque el impuesto literalmente es coger el ingreso, restar los no constitutivos. Ejemplo, se hicieron los aportes a la seguridad social. Pensemos en una persona natural que se inscribe en el régimen simple. Entonces, resto de eso y ya. Chao. Eso es todo lo que hay que hacer. Y sobre esa base voy a aplicar la tarifa. Y listo. Decías algo de los descuentos y demás. Entonces la norma me dice, venga, pues claramente también tenemos hace rato normas que propenden que todos los pagos y demás, mejor dicho, que haya bancarización.
Entonces, que no haya claramente lo que busca reducir el tráfico de efectivo, o sea, es decir, las transacciones en efectivo, que todo pase por los bancos, que haya una trazabilidad de las operaciones y todo pensando en la formalización, en identificar justamente las operaciones que están haciendo todos, que haya una posibilidad de por qué no identificar omisos. Bueno, dijéramos que la finalidad son un montón, realmente los puntos ahí a considerar, pero dijéramos que en materia insisto, del régimen simple, como está también aunado a este incentivo de todo, vengan, hagamos que todo se haga a través de canales electrónicos, bancos y demás. Entonces lo que me dice es todos los ingresos que sean canalizados a través de entidades financieras o se paguen con tarjetas o simplemente transferencias, cheques y demás, bueno, que se busque el canal cambiario. Realmente la norma habla de medios electrónicos, entonces pensemos en pagos con tarjeta o transferencias. Todo esto, el ingreso que sea canalizado por estas vías tendrán derecho a un descuento del 0,5% de esos pagos. Entonces, eso es buenísimo porque, insisto, es un incentivo a que las operaciones se canalicen a través de estas vías y por ese, dijéramos que a través de esto de una vez me dan el incentivo, insisto, tributario de descuentes el 0,5% de los ingresos canalizados a través de estas vías, insisto, en el impuesto. Entonces, calculo el impuesto y sobre eso descuento directamente ese 0,5. Otro incentivo es la pensión que se pague asociada a los empleados del que esté inscrito en el régimen simple podrá también ser descontada. Entonces, por eso incluso la norma dice que dentro del régimen incorpora lo que era la BCT renta, el impuesto de industria y comercio, y la norma dice, y la seguridad social, bueno, específicamente la pensión de los empleados de quien esté en el régimen simple, pero es a través del mecanismo de descuento. Claramente hay que hacer los aportes, pero se hace un aporte de X monto y ese mismo monto va contra el impuesto. Entonces, fíjate que realmente resulta muy bueno, insisto, desde el punto de vista formal reduce sustancialmente cargas. Desde el punto de vista caja, pues dijéramos, no le practican retención, no obstante, hablábamos de unos anticipos bimestrales, entonces pues en caja eventualmente sí y no, porque al final del día no hay un agente retenedor que, que justamente practique la retención para anticipar el impuesto, pero el mismo inscrito en el simple, el contribuyente del simple, tendrá que hacer estos anticipos bimestrales. Dijéramos es que, pues a grandes rasgos sí tiene un montón de beneficios. Ahora, no es para todo el mundo, pese a que es tan sencillo y pese a que, insisto, la tarifa es pequeña, no es bueno no dejarnos llevar solo por el efecto visual. Entonces, si bien hay una tarifa muy reducida, ya Lina nos va a contar como los márgenes ahí al respecto, eh, siempre es bueno tener en cuenta que se debe hacer una proyección para cada caso. ¿Por qué? Porque si las actividades, la que sea, que se esté adelantando, sí tienen unos costos y gastos importantes y sí tienen la forma de tenerlos, de gozar de los soportes que la norma exige, pues eventualmente va a resultar mejor tributar al 35% sobre esa renta que pagar un X porcentaje según la tarifa, 5,4, 10, 8, lo que sea, respecto a un ingreso casi que bruto. Entonces, por eso sí es bueno revisar en cada caso la conveniencia, no es un tema a la ligera, porque también resulta muy bueno. Hay actividades en las que sí o sí la informalidad es una realidad y pues todos sabemos pues, que eso es así, ¿verdad? Entonces pasa mucho que dentro de algunas actividades económicas pedirle, por ejemplo, pueden haber costos y gastos reales, pero puede que pedirle, por ejemplo, el RUT al señor, vamos a hablar de las actividades de restaurantes, actividades que es muy común, pedirle el RUT al proveedor de los víveres, muchas veces porque resulta siendo mejor que ir a comprar una cadena de restaurantes que te emiten factura o la tirilla, lo que sea, pues lo que corresponda, la factura. Eh, pues acuden, por supuesto, a proveedores que eventualmente te van a dejar, por supuesto, mejores precios, te resulta mejor en tu margen de rentabilidad, pero resulta que entonces no tienen un RUT, no lo van a sacar, no tienen cuenta, no la van a abrir, o sea, definitivamente no, o simplemente están domiciliados en lugares donde incluso el acceso a este montón de formalidades es muy limitado. Entonces, sí o sí, esas personas, pese a tener unos gastos y costos genuinos que podrían ser restados de su base de impuesto de renta, no cumplen con los requisitos, entonces se quedan descubiertos
casi que si vamos al deber ser, que es por supuesto el escenario que tenemos que vamos a abordar y que es la base de comparación, pues si voy y hago esta depuración voy a tener casi que una base bruta en el impuesto de renta, porque no cumplo con requisitos, me toca sacar esos gastos de ahí, termino grabando casi que un ingreso, y en esos casos también resulta muy conveniente estar en el simple. Ah, bueno, pues si no tengo manera de soportar mis costos porque la dinámica de mi negocio no me da, porque lastimosamente tenemos mucha informalidad aún, pues perfecto, reviso el régimen simple que tanto me conviene y pues opto por él, y vemos que esto también sirve para que estas personas pues claramente acudan al sistema tributario, coadyuven con las cargas, paguen, en fin, pero dijéramos en un sistema mucho más reducido, formal y sustancialmente hablando. Hay otra cosa importante, Manu, y es que la misma norma lo deja abierto, deja abiertas las posibilidades, es decir, quien se inscribe en el régimen simple, pues claramente al ser un impuesto de periodo igual que renta, pues el año enero, diciembre, debe permanecer todo el año, salvo que esté en una causal de exclusión que ya Lina nos lo va a contar también. Entonces ahí tendría que salirse y bueno, hay unos temas que revisar en ese escenario. Pero la norma nos dice, revise año a año, o sea, tiene que estar en el año completo, siempre que esté cumpla los requisitos, etcétera, pues debe estar ahí, ya vamos a ver requisitos también, pero cada año se puede revisar si estoy o no estoy, porque es un método, insisto, es un sistema optativo. Entonces yo puedo inscribirme, ojo, y aquí quiero, mejor dicho, alzar la banderita del plazo, es el 28 de febrero, entonces estamos casi que a 10 días para poder adoptar o inscribirnos en el régimen simple, revisar la viabilidad, etcétera, inscribirnos. Y la norma me dice, ojo, que cada año usted puede hacer su revisión. Entonces, si yo para el próximo año hago mi proyección, reviso y de pronto el régimen simple no me resulta lo más eficiente dentro de mis temas tributarios, yo puedo perfectamente salirme y al 31 o al último día hábil, dice la norma, de enero, salirme del régimen y volver al régimen de renta y normal. Y este análisis lo puedo hacer año a año. O sea que yo solamente puedo salirme, o sea, solamente puedo ingresar al régimen antes del 28 de febrero y solamente me puedo salir antes del 31. Me toca permanecer todo el tiempo en él. Así es, salvo que no estés inscrita en el RUT, que no tengas RUT, bien sea porque eres una persona natural y no lo, pues nunca has estado inscrita claramente, o que estemos en el escenario de que estamos constituyendo una sociedad, o sea, recién la vamos a constituir en cualquier momento del año y la voy digamos, la voy a inscribir en el régimen simple desde el momento uno. Entonces ahí sí la norma no tiene ningún tipo de limitación en el tiempo. Bueno, Lina, me gustaría que nos cuentes sobre esos requisitos que ahorita Gina, que las personas puedan conocer qué se necesita para poder ingresar a este régimen. Bueno, digamos que la norma trae una descripción de quiénes pueden ser sujetos pasivos de este régimen. En principio, digamos que están las personas naturales. El requisito aquí principal es que sean residentes fiscales colombianas y adicionalmente que desarrollen una actividad empresarial, que esa es pues como una pregunta que incluso se le ha hecho a la Administración de Impuestos y, por ejemplo, en el caso de los pensionados, pudieran pertenecer al régimen simple. La respuesta es que sí, pero no solo por sus rentas de pensiones, sino también si desarrollan alguna actividad empresarial. Tiene un tope de ingresos anuales, ingresos brutos anuales de 100.000 VTs, que son como 4.800, 4.700 para el año pasado, millones de pesos, para poder pertenecer. Y en el caso de las sociedades, lo que la norma nos indica es que los socios o accionistas deben ser residentes fiscales colombianos y tiene una especie de requisitos que hay que ver en detalle, cuya, digamos, finalidad es que las personas naturales que tienen participación en sociedades que quieran a su vez acceder al régimen simple, pues no fragmenten con este tope de las 100.000 VTs, no fragmenten su participación o sus ingresos en cada una de estas sociedades. Entonces, en ese caso se deben ver consolidados los ingresos de cada una de las sociedades donde tiene accionistas en común. Entonces, esos son como básicamente los requisitos. La norma adicionalmente nos dice quiénes no pueden pertenecer, entonces pues deja por fuera a las personas naturales sin residencia, a las sociedades que tienen accionistas sin residencia fiscal en el país, deja por fuera también a las sociedades que son accionistas de otras sociedades a su vez,
deja por fuera todo lo que tiene que ver con básicamente con el sistema financiero, entidades financieras. Ciertas actividades están como vetadas para el régimen simple, si son desarrolladas por personas naturales o por personas jurídicas. Por ejemplo, actividades de microcréditos, actividades de gestión de activos. Una pregunta muy común es el arrendamiento de activos está también, digamos, dentro de esas exclusiones del régimen simple. En términos generales, frente a estas actividades de activos, lo que dice la norma es que si se trata de actividades que generen ingresos pasivos, esos ingresos pasivos como dividendos, intereses, arrendamientos y demás, no pueden superar el 20% de los ingresos totales para poder pertenecer al régimen simple. O sea, si tengo esos ingresos, debo revisar el consolidado de mis ingresos para ver si es el 20 o más y saber si puedo o no pertenecer. Actividades de comercialización de automóviles, de importación de combustibles, actividades de factoring, por ejemplo, tampoco se pueden aplicar al régimen simple. Y finalmente tiene una mención a una norma básicamente pues antiabuso, que tiene que ver con aquellas sociedades que sean el resultado de decisiones en los últimos 5 años previos a la inscripción o a la solicitud de inscripción en el régimen simple. Entonces, si yo tengo una sociedad y la he separado, también un poco tiene que ver con el tema de los topes, pues no voy a poder acceder al régimen simple. Aquí les quiero hacer como una pregunta, o sea, vámonos como por partes, ¿cierto? Porque el público de nuestro podcast tal vez es personas que no tienen tanto acceso a este conocimiento técnico o que puede que se les dificulte un poco los términos, la terminología. Vamos a intentar hacer como si yo fuera una persona que quiere importar a Colombia por primera vez, ¿cierto? Y todavía no sé si importar como persona natural o como persona jurídica. Y si voy a hacerlo como persona jurídica, me gustaría saber qué me conviene más, si el régimen simple o el régimen normal, ¿cierto? El régimen ordinario. ¿Cuál de los dos podría ser la mejor opción? Pero entonces analicémoslo en el régimen simple. Si yo quiero ser esa nueva empresa y pertenecer al régimen simple, pues qué beneficios voy a tener directos en ese como en ese momento, en ese instante, sabiendo que voy a hacer importaciones y luego voy a revender esa mercancía. Manu, pues mira, importantísima la pregunta y es bueno retomar algo que mencionaba hace rato y es que la revisión se tiene que hacer pormenorizada. Lo que tú dices, eso llevarlo casi que al número. Venga, ¿cuál es mi proyección de ingresos, de costos, gastos? ¿Cuál es la proyección del impuesto de renta? Y revisar eso versus el régimen simple. En el caso que tú mencionas, por ejemplo, claramente si una persona está importando y debe cumplir, y tú puedes ser la expertísima en el tema, debe cumplir con un sinnúmero de requisitos para llegar a esa operación. Sin duda, en esa operación sí hay una formalización importante y segurísimo que vamos a partir del supuesto que es así, que tienes todos los documentos precisamente para soportar la importación, tus facturas, etcétera. Entonces, en ese caso puntual, es muy posible que a esta persona le convenga más. Estamos hablando de un escenario borrador, insisto, esto siempre hay que llevarlo al número, pero es posible que teniendo estos costos y gastos soportados, cumpliendo con todo lo que la norma fiscal exige, pues es posible que tú lo puedas restar de la base del impuesto de renta y, insisto, de manera estimada, es posible que le convenga incluso más estar en renta. Es posible, porque hay unos costos y gastos, entonces eventualmente su margen de utilidad, pues como en los otros casos donde te mencionaba que puede que no sea tan así desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista fiscal, su margen es gigante porque no tiene cómo imputar costos, por ejemplo. En el caso entonces, insisto, volviendo al planteamiento, si tienes todos los soportes y dependiendo los márgenes de rentabilidad financiera y la depuración de renta, pues es posible que le convenga más estar en renta. No obstante, como siempre, hay que revisar los escenarios, proyectar y pues ver qué resulta mejor. Si un 35% de impuesto de renta con todo el sinnúmero además de cargas asociadas a la renta que ya mencionaba algo, pero hay muchísimos más, pagar el 35 de esa renta o irnos a pagar unos porcentajes mucho más reducidos, pero respecto del ingreso, porque en el régimen simple no
no depuramos nada. Entonces ahí no nos sirve fiscalmente los costos. Entonces, por eso sí hay que llevar eso al número y ver qué tan conveniente resulta aplicar estas tarifas que si bien son reducidas, pero aplican sobre el ingreso casi que bruto, versus un 35% de repente sobre una renta que va a ser mucho más bajita. Entonces es importante hacer, algo importantísimo que hay que hacer desde el momento cero es justamente revisar qué me conviene más. Y por eso tu pregunta es súper importante, porque es bueno, voy a empezar, la idea es que esto arranque bien, entonces empecemos con que tengo que cumplir esto y esto y esto para mi operación puntual, pero además veamos qué me conviene más. Entonces llevemos esto al número y ahí concluimos. Porque es que casi todos los emprendedores ahí es donde se frenan. ¿Qué hago? Ni siquiera sé qué es el impuesto de renta. La gente no sabe ni siquiera Total. que hacer un pago de impuestos. Entonces llegan a ese escenario en donde se encuentran con que tenemos dos opciones. Y lo que tú dices para tomar la decisión me parece muy importante. Es, bueno, yo voy a tener costos, pues dentro de mi operación, voy a pagar cosas que son de la operación de mi empresa, entonces voy a pagar la mercancía, voy a pagar unos repuestos, voy a pagar lo que sea, que yo lo puedo restar como un gasto de mi operación, pues a la final el régimen normal, el de renta, pues me puedo reducir algo. Mientras que, por ejemplo, si yo soy una empresa, pongámoslo, de exportación de servicios, una empresa de software o un call center, que en realidad mis gastos son mucho más bajitos, pues puede salir mucho más favorable pensar en el otro régimen, el de simple tributación, para yo poder tener un impuesto del porcentaje sobre el ingreso y no sobre el gasto y el costo que yo puedo asociarme en el otro régimen. Así es, mano, tal cual. Yo creo que Estamos ahí a... también un tema importante a considerar es que en las operaciones que estás planteando seguramente vas a tener muchos pagos al exterior. Entonces, frente a esos pagos, digamos que el régimen ordinario de renta tiene unos requisitos mucho más estrictos de lo que pueden ser los requisitos en el régimen simple, porque al final del día pues tú no vas a hacer la depuración y no necesitas cumplir esos requisitos de deducibilidad de los costos y de los gastos. Entonces ahí va a ser bien importante en esas operaciones que mencionas de importación y de exportación. Súper. ¿Y cuál vendría a ser como ese hecho generador del impuesto? O sea, ¿qué genera el impuesto en el régimen simple? Bueno, igual ahí sí coincide con el de renta, que son todos los ingresos ordinarios, extraordinarios. Al final, todos los ingresos, dice la norma, susceptibles de incrementar el patrimonio. Eso se reduce, pues, todos los ingresos, insisto, ordinarios, extraordinarios, van ahí. La pregunta es súper importante, mano, porque, ejemplo, el tema de ganancia ocasional se graba aparte. Los ingresos no constitutivos de renta, pese a que están denominados como renta, la norma del simple sí dice, ojo, que estos ingresos tampoco hacen base del simple. Entonces habrá algunos ingresos específicos que están ahí enmarcados y que no, yo tengo que restarlos de la base, no me los graba el simple. Y los de ganancia ocasional, insisto, van por el régimen de ganancia ocasional al 15%. Entonces dijéramos, eso se mantiene. Eh, Otra cosa importante a considerar, si tengo como un mix de actividades, la norma me dice, y ya vamos a verlas, están los mini mercados, actividades comerciales en general, justamente los servicios profesionales también están por ahí en los grupos, han querido como medio quitarlos porque es como el grupo que más le conviene, porque son de aquellas actividades donde no hay mucho costo y gasto asociado. Tú con tu computador desde aquí, desde cualquier lugar del mundo, generas, desde el punto de vista de servicios profesionales, tú generas tu ingreso y no necesitas en muchos casos incurrir en gastos. Entonces, para muchos profesionales, pues su ingreso sujeto a impuesto es casi que todo, o sea, casi que la renta bruta. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, la norma nos dice, si tienes un mix de actividades, entonces tienes la tienda, pues tiendas, peluquerías, no sé qué, hay una actividad para eso, pero también tienes actividades profesionales y de repente tienes otras comerciales. Entonces, si tienes esa mixtura de actividades, la tarifa que aplica es la mayor de entre las actividades que estás desarrollando. Entonces, bueno, eso para responderte a cuál es la base, básicamente todos los ingresos con una depuración muy chiquita que ya lo mencionaba, y sobre eso se aplica el impuesto, excluyendo lo que es ganancia ocasional y pudiendo restar lo que no constituye renta. Ya. Justo les decía que
La norma tiene 4 clasificaciones de actividades y dependiendo de cada una de esas actividades, pues ha hecho una distribución de las tarifas. Entonces, las tarifas de las tiendas, minimercados, peluquerías están entre el 1,2 y el 5,6%, como lo mencionaba Gina, sobre los ingresos brutos. Tenemos una segunda actividad que son las comerciales o actividades residuales, las que no estén clasificadas dentro de las otras actividades, en las que normalmente servicios técnicos, en los que prima el factor material sobre el intelectual, tienen unas tarifas del 1,6 al 4,5. El expendio de comidas y de bebidas y las actividades de transporte tienen una tarifa del 3,1 al 4,5. Y la última, que es pues con la que digamos que más han hecho cambios o han planteado cambios las reformas y demás, tiene que ver con los servicios profesionales, que es la que tiene la tarifa más alta, que es del 5,9 al 14,5. Entonces ahí pues tenemos como cada una de las tarifas que sí, obviamente las comparamos con el 35 hasta el 39, que puede ser las de las personas naturales, pues ahí es donde tenemos que entrar a evaluar qué nos conviene más. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre ese, o sea, cómo se aplica ese 5,9 o ese 14 que tú decías para que uno sepa más o menos cuánto le toca pagar? Listo, acá el asunto es que la base es distinta, si bien las tarifas en comparación, estas son mucho más pequeñas y ese es como el gran beneficio, allí es donde viene la evaluación financiera que tiene que hacer cada persona o cada sociedad que desee acceder al régimen simple, y es verificar si sobre estas tarifas que son más bajas voy a aplicarlas sobre el ingreso bruto, sobre el ingreso total, sin poder restarme los costos y los gastos, versus una tarifa mucho más alta, del 35 en el caso de las sociedades o del 39 hasta el 39 en el caso de las personas naturales, pero donde tengo la posibilidad de poderme depurar ciertos costos y ciertos gastos. Porque Gina mencionaba que en el caso de las personas naturales puede ser mucho más atractivo, de las personas que perciben rentas por prestaciones de servicio y demás, puede ser mucho más atractivo el régimen simple, porque las personas naturales tenemos unos gastos y unas deducciones muy limitados. Entonces, en ese caso, pues sí nos puede convenir muchísimo más tener unas tarifas más bajas como son las del régimen simple. Ahí tengo otra pregunta y es que me surge es sobre, tú hablas de personas naturales, o sea, yo como persona natural que no soy responsable de IVA y no soy responsable de nada, en solamente renta, por ejemplo, ¿puedo acceder a ese régimen o tiene que ser para personas jurídicas constituidas en Cámara de Comercio? Puede ser para naturales o jurídicas, mano. O sea, la norma nos dice naturales, requisitos que sea residente y adelante actividades empresariales. Pues dentro de eso al Un final requisito, qué pena Gina, te interrumpo, un requisito dale, tranqui. adicional que es súper importante, que se me olvidó mencionar frente a los naturales, es que no tengan una relación laboral, un Ujú. contrato laboral. Súper de acuerdo. O sea, incluso iba para allá, Lina, y es, claro, naturales o jurídicas, pero al final del día lo que se busca es promover. Por eso Lina nos mencionaba quienes no pueden y dentro de eso están quienes adelanten, por ejemplo, solo rentas, tengan ingresos solo por rentas pasivas, arrendamientos, rendimientos financieros, que no hay incluso como depurar y muchos dijéramos, clientes pues contribuyentes en general, una pregunta muy común es: venga, yo es que tengo actividades, tengo unos arriendos, esto me sale carísimo porque no tengo nada que restar, ¿me puedo meter en el simple? Y la respuesta ahí es no. No, porque entonces, claro, eso son rentas pasivas y lo que busca la norma es generar o promover o beneficiar a quienes adelantan actividades empresariales. Dijéramos que dentro de ese mundo, al final terminan inmersos dentro de las actividades los profesionales liberales, que en principio sabemos no es una actividad comercial, pero no obstante ahí está. Sin embargo, todo pues para decir que ellos y los que adelanten actividades comerciales pues pueden acceder, bien sea directamente siendo personas naturales o jurídicas a través de su sociedad e incluso emplearse a través de su sociedad. Hemos visto que genera muchos beneficios también y la norma no lo impide. De hecho, hay conceptos, o sea, la norma en sí no lo impide y además ya le han elevado esta consulta puntual a la administración, a la DIAN, y ha conceptuado en el sentido de no, pues no hay limitación, no hay problema pues con que la compañía sea suya y además usted sea socio, sea empleado, perdón. Además que tiene un beneficio importante de lo que te mencionaba Manu, o mencionaba pues hace un rato, y es que la pensión
que se pague a ese empleado es un descuento. Entonces también resulta interesante por qué no constituir la sociedad bajo el régimen simple y pues emplearse a través de su sociedad. O sea que yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo cojo, no sé, yo, Manuela Aduanera, ¿cierto? Soy persona natural. Entonces, supongamos, no he creado una empresa todavía, sigo trabajando como persona natural y sigo recibiendo la plata por ahí. Pero entonces yo digo, estoy pagando mucho en renta al final del año en la declaración. Entonces, a ver, hagamos un análisis a ver si me sirve más pasarme al régimen simple porque pues tendré X empleados, no son tantos, pero pues ya podría al meterlos por ahí descontarme incluso la pensión que les pague. Así Entonces, es. es coger lo que tú decías ahorita, llevar al gasto exactamente o al costo también como de mi operación, a ver qué me conviene más, si seguir por acá o seguir por acá. A la final lo que todos quieren es pagar menos impuestos, porque a la final es eso, no es no pagar, sino pagar lo justo y lo que corresponde a su operación. Claro, Manu, dijéramos que en última lo que se busca también es, uno, pues claro, a cumplir con la obligación, hay que hacerlo, entonces en lugar de estar omiso, que puede resultar después más gravoso, porque entonces te van a sancionar y tienes que pagar el impuesto y además unas sanciones y unos intereses, etcétera. Entonces, hacerlo, pero además, ¿por qué no buscar una eficiencia que la misma norma te lo está permitiendo? Entonces, bueno, de hecho, tan así es que te permite hacer el análisis año a año. Como mira que tanto te conviene o no en últimas, porque esa posibilidad abre estos escenarios. Y si te conviene, pues inscríbete hasta el 28 de febrero. Si ves que no, pues entonces salte del régimen e inscríbete en el régimen ordinario otra vez o actualiza tu RUT, básicamente. Y el plazo es 31 de enero, último día hábil de enero, en el caso que me quiera salir del régimen y en caso que quiera acceder hasta el último día hábil de febrero. ¿Y cómo acceden las personas a eso? O sea, tienen que ir a la DIAN, pedir una cita, ¿cómo se hace? Es súper fácil, Manu, porque si ya tienen un root, esto básicamente es actualizar el root con la responsabilidad del régimen simple. Entonces es la verdad, por autogestión se puede hacer. Si no, pues sí deberás, si no tienes ni siquiera root, pues sí se tiene que por lo menos pedir la cita y tramitar el root, que ese sería como el primer pasito. De ahí en adelante tú puedes actualizar tu root en el régimen de renta o en el régimen simple, dependiendo de la conveniencia, y eso ya lo puedes hacer tú directamente en la página de la DIAN. Es muy sencillo. Pero entonces la gente no puede estar como de un lado para otro porque se pueden salir, pueden ingresar, o sea, hay unos límites en ese sentido. No, el año, dijéramos que tú no puedes. Muy bueno el comentario que haces, Manu, porque la norma sí impide que yo haga eso durante el año. Como que me metí, me salí, me metí, o sea, eso no lo puedes hacer. Entonces, si tú accedes, debes permanecer en el régimen durante el año completo. Y si tú te vas a salir, pues lo haces por eso a enero del siguiente año y durante todo el año tienes que ser régimen de renta o régimen ordinario, salvo que caigas en una causal de exclusión porque tengas un requisito o un asunto no subsanable. Ejemplo, Linda nos hablaba de los topes. Entonces, máximo 100.000 VTs, que esos son como 4.000, no sé, 900 millones, más o menos. Ejemplo, tú durante el año superas ese tope, buenísimo, pero entonces ya te tienes que salir porque cumpliste o caíste en una causal que no la puedes subsanar. Además es una muy buena causal, ¿no? Pues si tienes unos ingresos superiores, excelente. Entonces, si caes en esa causal insubsanable, pues claramente tienes que pasarte al régimen de renta. Cualquier otra que no sea subsanable. Residencia. Si ya cumplí requisitos por allá para no ser residente, me volví un no residente, pues eso tú no tienes manera de revertirlo. Entonces es una causal que no se puede subsanar. Y así hay otras que Lina también ahorita nos las va a mencionar. Pero entonces, ¿qué pasa incluso? Y lo voy a aprovechar la oportunidad para hacer esta mención súper breve. Y es qué pasa si yo caigo en una causal insubsanable, estoy en el año y entonces excedí los ingresos, ya no soy, o incluso tengo más del 20% de rentas pasivas, entonces tengo mi actividad normal, pero resulta que me pagaron unos dividendos y eso excede el 20% del total de mi ingreso, eso tampoco lo puedo subsanar, entonces me tendría que salir al régimen de renta. Y otras tantas, pues, pero muy asociadas a los requisitos que ya mencionamos. ¿Cómo pertenecer? Pues me salgo si incumplo alguno de esos, ¿verdad?
La norma te permite en el mes siguiente actualizar tu RUT, ahí sí, durante el año, entonces ahí sí, sí no hay manera. En el mes siguiente debes actualizar el RUT, poniendo ya ahorita, introduciendo la responsabilidad de renta, entonces ya no eres simple, ya eres régimen ordinario, y debes empezar a subsanar las obligaciones que no cumpliste porque estabas en el simple. Ejemplo, IVA. El IVA en el simple se presenta anual, junto con la declaración consolidada del régimen simple. Si yo paso a hacer me paso a régimen ordinario por virtud de uno de estos temas que mencionaba que no son subsanables, entonces pues debería empezar a presentar IVA. Entonces dentro del mes siguiente presento el IVA que no presenté durante el término anterior, porque los meses anteriores del año, porque estuve en el simple, y en adelante pues sigues presentando normal con la periodicidad que te corresponde, ¿cierto? Si es bimestral o cuatrimestral. Entonces, básicamente, eso sería como la excepción a la regla de que durante el año ya me paso del simple al régimen ordinario. Si no, tienes que permanecer todo el año. Entonces tú dices, ah, pero voy para acá y voy para allá. Y no, dijéramos sí, pero año a año, salvo que caiga en una causal insubsanable. Uy, a mí me parece como muy preocupante algo que le pasa a la mayoría de los emprendedores en este país, y es que cuando empiezan a recibir plata, se olvidan que parte de esa plata que reciben es para el IVA. Entonces venden un producto y ese producto obviamente está sujeto o grabado con IVA, pero se gastan ese IVA. Y entonces al final de año les Sí. toca pagar todo el IVA y se dan cuenta que son 20, 30, 40 millones y se pueden sentar y ya, me quebré, no saben ni qué hacer. ¿Qué consejo se le puede dar como a estos emprendedores que saben pues que les va a tocar si se meten al régimen simple o al normal? O sea como sea, si son responsables de IVA, el IVA no es de ustedes, lo tienen que pagar. Entonces, ¿cómo lo pueden proyectar para que ellos sepan que eso hace parte de un pago que hay que hacer al Estado y no hace parte de su utilidad? Bueno, algo súper importante es interiorizar que hay muchas personas, muchos emprendedores o en general empresarios que dicen, no, es que el IVA, pues esto qué enredo, nos toca pagar el IVA. Y en realidad no, el IVA lo paga el cliente. Pensemos en una cartera sana, ¿no? Porque pues obviamente si tú has hecho muchas ventas pero no te han pagado, ahí sí puede haber una problemática financiera. Pero pensemos en lo que tú mencionabas, no es que ya cobraron, ya les pagaron ya todo, pero se gastaron el IVA y al final están enredados porque tienen que pagar el IVA. Entonces, lo que tú decías, ojo que el IVA no es de ustedes, es del Estado, total. Y ojo que no les toca el bolsillo a ustedes, le tocó el bolsillo al que compró, al que al final te está pagando. O sea, es decir, el consumidor, pensemos en una actividad comercial cualquiera, ¿cierto? No sé, cualquiera que sea el ejemplo. Pero al final cuando tú facturas, estás facturando el costo, bueno, el valor del bien, y luego facturas un IVA. O sea, al final el IVA tú como empresario no lo estás pagando de tus recursos, sino que es un recurso que te pagó el cliente al final. Insisto, pensemos en una cartera sana, que no hayan enredos después de caja y atrapada en cuentas por cobrar, etcétera. Pero esa es la regla. Entonces, primero interiorizar que el IVA, como tú decías claramente, no es del empresario, es del Estado y que te lo está pagando quien te compró tu bien o tu servicio. O sea, es decir, no es un sacrificio de tu caja, es una carga que asumió quien compró. Entonces, es importantísimo eso. En el régimen siempre hay una ventaja y es que no hay manera de quedarse mucho con esa caja, pues ahí como maniobrando, me refiero al emprendedor, al empresario, a la persona natural que está adelantando pues alguna actividad de estas, eh, porque el régimen te obliga a que hagas unos anticipos bimestrales y en esos anticipos está el IVA. Entonces, pues el margen de maniobra con esa caja es muy poquito, son 2 meses. Entonces, bueno, dijéramos que esa también es una ventaja como ayudando a justamente el manejo del tema de los recursos asociados al impuesto, incluso al mismo impuesto simple, porque todo va ahí en el anticipo bimestral. Casi que eso está pensado en que llegado el año que vas a presentar la declaración, casi que todo está pagado. Tú no tienes que sacar. Es como la generalidad, ¿no? Claramente hay excepciones. Pero la regla general es que vía anticipo casi que tú vas cubriendo el impuesto y cuando vas a presentar la declaración, en la gran mayoría de casos ya está cubierto el impuesto. Entonces también es una ayuda dentro de todo para que en esos casos que es muy común, ojo, esto pasa siempre, que hicieron uso de los recursos del IVA, que maniobraron un poquito con eso, etcétera,
pero incluso con el de renta nadie, pues usualmente nadie está guardando un poquito para ir a pagar el impuesto, sino que realmente al momento de presentarlas como que, uy, ¿qué es todo esto que tengo que pagar? En el simple es una ventaja dentro de todo es que te ayudan con eso vía anticipos bimestrales. Entonces, insisto, cuando tú presentas la declaración anual, casi que ya tienes cubierto vía anticipos el impuesto. Y ahí está el IVA. No, eso es un gran beneficio, eso es un, pues digamos que yo siento que es mucho de organización, Total. de tener equipo que detrás de la operación contable que sepa sobre todo de manejar este régimen. Y me gustaría también como preguntarles qué consejo le pueden dar como a los empresarios, emprendedores también, sobre todo a las empresas que quieren ingresar a Colombia o, por ejemplo, que quieren empezar a hacer un proyecto de importaciones o de exportaciones para que vean el régimen como una posibilidad, que al menos lo tengan dentro de su lista y que se asesoren muy bien cuál es el que mejor le conviene con los números sobre la mesa, haciendo comparativos y pues obviamente acompañado de expertos porque la verdad muy pocos saben manejar este régimen. Total, mano. Nuestras normas son ricas en requisitos, en tablas, en tarifas, en limitaciones, en un montón de cosas. La verdad es que el sistema de tributación nuestro es bastante complejo. O sea, si vamos a ver al natural, y Lina lo decía, es que la tarifa, por ejemplo, de un natural va desde el 19% hasta el 39%. O sea, una persona natural. Con un montón de normas, limitaciones, requisitos, etcétera, que buscan, y desde hace muchas reformas hacia acá, está pensado el sistema tributario, o por lo menos hacia allá apunta, en cada vez trasladar más cargas, no solo al empresario, sino a la persona natural también. O sea, dijéramos que vía disminución de deducciones o limitaciones, etcétera, cada vez la base gravable de los naturales es mucho más alta. Y la tributación de las personas naturales es bastante compleja si además le sumamos toda la complejidad, perdón, la redundancia, de los dividendos, por ejemplo. O sea, una persona natural tiene un sinnúmero de cargas, insisto. Entonces es buenísimo hacer esa revisión, asesorarse, por supuesto. Nosotros, con el mayor de los gustos, pues por supuesto, prestamos además asesoría no solo a compañías, sino a personas naturales, no solo grandes compañías, sino también a emprendedores. Y la idea es justamente buscar esa asesoría para que desde el inicio, pues por supuesto, accedan al régimen que más les convenga, que además eviten entrar en contingencias por omisiones, que eso es lo otro, no, es que esto es muy complejo, esto es mejor no pagar, no hago, no me inscribo, no tramito, no presento, no. Y entran en esa informalidad y en ese sinnúmero de omisiones que después, hoy en día, con tanto filtro que tenemos, facturación electrónica, medios magnéticos, etcétera, todos los cruces de información que hace la DIAN todo el tiempo, es muy fácil identificar omisiones. Entonces, sí, la idea es empezar, en el caso del que planteabas, pues del emprendedor, etcétera, que va a iniciar, pues a hacerlo bien y revisar, por supuesto, qué le conviene más. ¿Me conviene más el régimen ordinario? ¿Qué cargas formales tengo? Que entonces eso implica que el contador que esté presentando periódicamente, que por todo eso también entonces de pronto tenga un costo mayor hasta incluso desde ese punto, o hacerlo desde el régimen simple, que entonces me reduce cargas formales, tengo tarifas menores. Bueno, dijéramos, eso es muy importante revisarlo desde un inicio. Y insisto, pues evitarse sanciones y demás, y buscar que su negocio sea lo suficientemente eficiente también desde el punto de vista tributario. Y ustedes desde Forbis Mazars, ¿cómo hacen ese proceso? O sea, si yo soy un emprendedor y quiero asesoría, necesito asesoría en este punto, ¿cómo accedo a los servicios de la firma o más o menos como que los ubiquen, dónde están en varias ciudades, cómo los encuentran? Claro. Porque pues seguramente personas van a querer saber cómo acceder a estos beneficios y pues yo siempre les digo a ustedes, zapatero a tus zapatos, vayan a donde está el experto, porque no todos saben y Mm. el contador que tal vez no sabe o el abogado que ustedes tienen tal vez no sabe. O sea, si ustedes me preguntan a mí de régimen simple, las voy a mandar para Forbis porque Así es. Bueno, nosotros estamos de manera presencial. Nuestras oficinas están en Cali, que es justo donde está Lina, en Bogotá, en Barranquilla y en Medellín, que estoy yo. Pero por supuesto, pues tú sabes que hoy con la virtualidad uno tiene acceso, mejor dicho, no hay fronteras. Entonces, físicamente nuestras oficinas en Colombia están en estas ciudades que mencioné.
nosotros pues a través de tu canal o a través de el @ForbisMazars, que es el del usuario que está conectado ahorita, Lina, que es justamente el de la firma, pues nos pueden ubicar. No sé, incluso, bueno, revisaremos si a través de ti generamos como les mandamos nuestros correos, en fin, pero la verdad es muy fácil acceder. Nosotros estamos, por supuesto, abiertos a resolver todas las inquietudes y estaremos encantadísimos de acompañar a toda la comunidad, a tu comunidad valiosísima, que segurísimo hay muchísimos interesados en formalizarse y en hacer este tipo de análisis. Yo Y yo creo que siempre les ahí es súper importante, Manuela, que los emprendedores y pues todas las personas en general primero hagan ese análisis en el cual nosotros los podemos apoyar, esa comparación de cómo me estoy viendo en el ordinario o cómo me vería, dependiendo de mi actividad en el ordinario, y cómo me vería en el simple. Y una vez tengamos ese comparativo, pues nosotros de igual forma en cualquiera de los dos regímenes hacemos el acompañamiento del cumplimiento tributario de cada una de las personas, tanto naturales como jurídicas. Así es. súper importante que tengamos como ese panorama y que también seamos muy conscientes de que siempre se los voy a decir, ser formal a veces de verdad, créanme, sale mucho mejor, mucho más tranquilo, ustedes van a poder dormir tranquilos, porque es que la gente que mantiene informal están obsesionados con evadir impuestos y a la final terminan pagando mucho más de lo que una persona que está formal pagaría. Entonces, pues la invitación siempre es busquen eso, no busquen sanciones sin necesidad, siempre asesórense. Y bueno, no sé si quieran darle como un último consejo a las personas que nos oyen ya para ir cerrando. Yo creo, Manu, que reiterar eso, o sea, revisar desde un inicio qué les conviene más, hacerlo bien hecho. Créanme que es mejor tener dentro de las proyecciones económicas, incluir lo que corresponde al impuesto de manera eficiente, pero hacerlo desde un inicio y evitarse las sanciones que nosotros de verdad hay demasiado filtro. El tema de estar omiso no es una opción. Definitivamente sí hay que hacer la revisión desde un inicio y inscribirse pues en el régimen que al final convenga. Pues igual reitero lo que mencionaba Lina, nosotros desde este tipo de revisión de la proyección lo hacemos desde la inscripción, la constitución de la sociedad, si es el caso, bajo el régimen, o sea, dijéramos, hay un acompañamiento 360. Nuestros servicios no solo son tributarios, sino legales, tenemos todo el tema corporativo, eh, todo lo que son servicios contables, litigiosos, o sea, nuestro portafolio es bastante amplio. Y en materia puntual del emprendedor y demás que quiere iniciar, como te decía, su actividad, pues buenísimo hacerlo desde un inicio, hacerlo bien y, ¿por qué no? Pues inscribirse de entrada en el régimen que vea que es más conveniente. Bueno, no sé si Gina nos quiera dar como también una conclusión del tema para ya ir Lina. cerrando. Todos nos confunden. No, mi recomendación es un poco, a veces las personas le tienen mucho temor a la DIAN y dejan por fuera, que es un tema muy importante acá en el régimen simple, a los municipios. O sea, Colombia tiene una cantidad infinita de municipios y que yo logre en una tributación poderlos como acumular a todos y no tener que ir, como mencionaba Gina, uno a uno a ver cómo está la Secretaría de Hacienda de municipios supremamente apartados en los cuales como emprendedor puedo llevar mis productos incluso. Eso es un gran beneficio que simplifica muchísimo la actividad del emprendedor y que le permite dedicarse a lo que él realmente sabe hacer, que son sus negocios, y dejar en manos de expertos todo este tema de la tributación que se simplifica mucho con el régimen, valga la redundancia, simple. No, bueno, me parece súper importante ese último consejo porque las personas le tienen en serio terror a la DIAN y yo siento que entre uno más formal y más claro tenga todo, uno no tendría por qué tenerle miedo a la DIAN, o sea, la gente que le tiene miedo es porque está haciendo las cosas mal o no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Entonces mejor asesórense, por favor, para que no le tengan miedo a la DIAN. En De todo caso, acuerdo. me encanta el tema de hoy porque pues ya sabemos que este podcast está muy enfocado en temas aduaneros, conversaciones aduaneras, pero esto hace parte de la conversación aduanera porque, a ver, para poder importar tenemos que tener mínimamente constituida una empresa o ser personas naturales con responsabilidades tributarias. Entonces, para que sepamos en qué lugar ubicarnos de manera tributaria, porque pues imagínense, yo creo una empresa de importación o exportación y no soy rentable porque pago más en impuestos de lo que gano.
Entonces hay que hacer como un análisis más correcto de toda esta operación y qué bueno tener expertas como ustedes aquí que nos hayan abierto este súper panorama. Les agradezco muchísimo por el día de hoy, por el tiempo que nos dieron, por la explicación que nos dieron del tema. A veces este tema es muy complejo de entender, pero siento que se hizo muy ameno, la verdad. Espero que todo haya quedado claro. Y bueno, no, bienvenidísimo las veces que quieran. Este es su podcast. Ya saben que está su casa. Y bueno, me encantó tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manu, y a todas las personas que se conectaron. Muchas Feliz noche. gracias. Feliz noche. Fue Chao, Angie. chao. Chao, chao. Gracias. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.